Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un podcast más y video de Theology Talks. Exactamente, no sé inglés, así que hago que alguien más lo diga por mí. Disculpen. El día de hoy vamos a seguir con la serie de atributos de Dios. Vamos a estar hablando de unos más, ahorita lo vamos a mencionar cuáles son, pero antes de eso me gustaría darle la bienvenida a Isael Contreras, que es nuestro invitado del día de hoy. Efecto de aplausos. A falta de efectos. Él es un hermano que nos está acompañando de otro podcast. Él pertenece a otro grupo, se llama Tertulia Reformada. Los invitamos a que lo sigan en su página, a que le den like y estén al pendientes del contenido que publican. Es muy bueno. Pura calidad. Pero bueno, y también está nuestro hermano. ¿Podrías decir tu nombre? ¿Cómo? ¿Completo? El nombre completo es Louis Dawson Story. Es real, aunque no lo crean. Es mexicano, sí, también es mexicano. Sí, es moreno, también es moreno. Nada más que como ya les dije, mi inglés es pésimo, también hasta para los nombres. Pero bueno, ya escucharon, se llama como Story, Toy Story. Él es el que va a editar, entonces él va a hacer lo que quiera con su nombre. No nos había estado acompañando ya que somos un equipo un poco amplio, entonces nos estamos rotando, es la primera vez que nos va a acompañar. Ahora sí, ya empezando, estamos con la serie de atributos de Dios. En el podcast pasado hablamos sobre la espiritualidad de Dios. En este ya vamos a empezar a hablar de los conocimientos relacionados con el intelecto, por así decirlo, ¿ok? Atributos. ¿Viste los conocimientos? Los atributos relacionados con el intelecto. Los atributos relacionados con el intelecto de Dios, incluyendo lo que es el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la veracidad y todo este tema. No sé si alguien quiera empezar. Nuestro invitado, ¿tienes algo que decir? Sí, bueno, pues el conocimiento de Dios es un tema muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos del conocimiento de Dios, hablamos de la omnisciencia. Es el Dios que todo lo sabe. Y su conocimiento pues abarca todo, nada más que cómo es que Dios conoce. Ese es un asunto muy interesante, ¿no? Porque si Dios conoce en base a que Él aprende de las demás cosas, pues entonces Dios ve su conocimiento limitado, ¿no? A la disponibilidad epistemológica del conocimiento. En cambio, si Dios lo conoce todo en un acto simple, como dice Grudem, que es el libro en el que leí para la sesión de hoy, dice que el conocimiento de Dios implica que Dios conoce todas las cosas en un acto simple y eterno. ¿Sí? Entonces, Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, que esos son términos meramente humanos, espaciotemporales, conoce todas las cosas, todo lo que ha habido, hay y habrá. Incluso podemos verlo como un pequeño diagramita, ¿no? Ponemos a Dios como referencia acá, y aquí ponemos el inicio del universo, aquí ponemos el año 1000 antes de Cristo, aquí ponemos el año 1994, que es mi nacimiento, y aquí ponemos el final de los tiempos, y Dios lo puede ver todo de una manera en un solo momento, en un solo instante, así, en una manera eterna. Dios puede tener conocimiento de todo lo que pasa en la historia de toda la humanidad, desde antes incluso de haber creado a la humanidad. Nada más así para empezar a introducirlo. Ahorita ya vemos los pormenores. Ok, perfecto. Te voy a pasar un... Nada más para que lo tengas ahí, pero si quieres dale. Bueno, estamos hablando de los atributos comunicables de Dios. Son atributos que pertenecen a Dios, pero que en cierta manera, por ser hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos también nosotros, no completamente como nos tiene Dios, pero en parte, ¿verdad? Bueno, uno de ellos es el que estamos hablando, ¿no? De conocimiento. Obviamente no sabemos todo, ¿verdad? Como lo sabe Dios. Pero es comunicable en cuanto a que nosotros vamos aprendiendo de Dios, ¿no? O sea, tenemos conocimiento también, podemos tener conocimiento. Nada más que Dios es el que conoce todo, ¿verdad? Nosotros somos seres limitados, no podemos conocer todo como lo conoce Dios. En cuanto a lo que ya se estaba hablando en este momento, de que Dios conoce todo en un instante, hay que especificar también que Dios no tiene que razonar antes de pensar algo o de conocer algo. No es como que haga cálculos como si fuera una computadora, sino que él sabe todo al instante. Él le puedes preguntar, si le puedes preguntar cuántos granos hay en la arena del mar, él te contestaría en un instante
sin estarlo como que procesando antes de decirlo. Si tener que hacer un cálculo de que, mira, el grano pesa esto y toda esta cantidad lo abarca. Igual, cuántos cabellos tienes, cuántas estrellas hay, él lo conoce todo en un instante y pues es perfecto su conocimiento. Fíjate que comentaste algo bien importante que en el pasado podcast se nos olvidó comentarlo, aunque está en el título, de que estamos hablando sobre los atributos comunicables. Estos atributos, como lo comenta Lewis, es de que el hombre, al ser hecho de imagen y semejanza, comparte esos atributos con Dios. No, al igual como lo comentó Lewis, no en el mismo sentido o en el mismo sentido tal vez y sí, en cierta manera, pero no al mismo nivel. Obviamente hablamos, en sí hay gente que no comparte estos, que es la división de comunicables e incomunicables. Simplemente, por ejemplo, todos los ovni, por así decirlo, la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, dicen, estos son los que no son comunicables, pero realmente no es así, porque al final de cuentas todos los atributos son omnis en el sentido de que es de todo, o sea, es un completo, es un absoluto. O sea, todos los atributos de Dios son infinitos, eternos. Entonces, al final de cuentas, a todos se les podría atribuir el omni, por así decirlo, el completo, el todo, por así decirlo. El detalle es cuáles comparte el ser humano. Incluimos lo que es la omnisciencia el conocimiento en un atributo comunicable, porque el hombre tiene ese intelecto. O sea, el hombre es un ser racional que puede llegar a conocer, ¿ok? Obviamente Dios lo conoce todo, sin embargo el hombre tiene ese reflejo al tener la capacidad de adquirir conocimiento. Es algo propio del ser humano. Y en esto del tema del conocimiento de Dios, en sí la mayoría tenemos un concepto de eso. Por lo menos los que afirmamos el cristianismo, todos afirman que Dios lo conoce todo, tal vez de diferentes medios o de diferentes formas, pero todos están de acuerdo de que Dios es un ser tan trascendental y tan superior a nosotros que lo conoce todo. O sea, todo lo pasado, todo lo presente, lo futuro, las posibilidades incluso. Entonces Dios lo conoce todo. Esa es como que una definición muy simple y que la mayoría conoce. Sin embargo, vamos a enfocarnos un poco más en los problemitas que se pueden llegar a generar. Uno de ellos podría ser la forma en cómo Dios llega a conocer, que es ahí donde sí puede haber una división entre cristianos. Aprovecho el punto para aclarar de que hay partes en las que los cristianos difieren y hay partes en las que no. Como lo mencioné, la mayoría de los cristianos afirmamos de que Dios lo conoce todo, pero en el tema del cómo lo llega a conocer, es de ahí donde hay diferentes ideas o posturas. Okay. Entonces, no sé si nos quieres comentar algunas de ellas, de las posturas o ideas de cómo Dios llega a conocer. Las ideas o posturas de cómo Dios llega a conocer, o las posturas sobre el conocimiento de Dios. Sobre el conocimiento de Dios. Sí, es que bueno, cada Dios llega a conocer, pues Dios. Ya lo está cerrando a cierto grupo que implican que Dios adquiere conocimiento, pero no, realmente las posturas ortodoxas sobre la omnisciencia, sobre el conocimiento de Dios, siempre te van a concluir que Dios no aprende del futuro. Si Dios aprendiera del futuro, Dios aprendiera los acontecimientos de los agentes creados, de los seres creados, entonces Dios no sería un ser omnisciente, sino sería un ser que aprende, un ser muy inteligente, ¿no? Okay. Tal vez. En cambio, el teísmo clásico nos habla de un Dios que conoce todo en un instante en la eternidad, ¿verdad? Y de una manera simple quiere decir que no está compuesta por diferentes niveles de aprendizaje o algo así. Entonces podemos hablar del conocimiento, que ahorita hablabas de las posibilidades que Dios podía conocer. Está muy interesante porque Dios conoce las posibilidades de todas las cosas que ocurren o que pueden ocurrir, y hay un caso en la Biblia, hay varios, hay dos en específico los dos casos son más. Los dos casos son más. Los dos casos son más. Los dos que se usan más. Ok, no sé si son los dos que se usan más, pero hay uno de cuando David sube a Keilah, y le pregunta a Dios, oye, Dios, hazme saber si Saúl va a venir aquí a Keilah, y Dios dice, sí, va a venir. Y después Saúl, bueno, en este caso, contexto, Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo, ¿verdad? Entonces después David le vuelve a preguntar, ¿los habitantes de Keilah nos van a entregar en las manos de Saúl a mí y a mis seguidores? Y Dios le dice, sí, los entregarán. Entonces Saúl y sus hombres se van de Keilah
y se le informa a Saúl que David se ha movido, se ha ido de Keila, y Saúl decide cancelar la campaña para capturar a David. Entonces estamos viendo que algo que Dios dijo que iba a acontecer no aconteció. Estamos viendo una posibilidad más bien Dios conocía que esto iba a acontecer si David se quedaba si sucedían ciertos eventos. Ajá, exactamente, si ciertos eventos se llevaban a cabo. Hay otro episodio en la muerte del profeta Eliseo, cuando Joás, el rey Joás, viene ante el profeta Eliseo y le dice, vienen a mí a la batalla, o sea, vienen a guerrear contra mí, ¿qué voy a hacer? Y le dice Eliseo, dispara una flecha hacia afuera. Y dispara una flecha y cae, y cuando cae le dice, bueno, ahora golpea el piso con las flechas. Y Joás lo golpea 2 veces, creo, una vez, 3 veces, no me acuerdo. El punto es que 3 veces creo que son. Joás golpea el piso 3 veces y Eliseo se molesta y le dice, por cuanto tú golpeaste el suelo nada más 3 veces, solamente vas a ganar 3 veces contra el ejército de Siria y la 4ª vez perderás. Entonces dice que si lo hubiera golpeado 6 veces hubiera ganado contra el ejército de Siria. Entonces aquí podemos ver que existen posibilidades que realmente no tienen un valor de verdad en sí mismo, sino que dado que Dios crea al hombre con la posibilidad de elegir libremente de una gama de posibilidades, el hombre realmente está ejerciendo su libre albedrío, está ejerciendo su libre voluntad, y Dios no es que aprenda o permita o respete o haga o deshaga o determine, sino que Dios conoce todas las posibilidades que podemos nosotros llevar a cabo al mismo tiempo, y conoce incluso cuál es la que vamos a llevar a cabo, ¿sí? Entonces eso es muy, muy importante de recordar, ¿no? Hablamos, Santo Tomás de Aquino hablaba ya hacia la diferenciación de el conocimiento natural de Dios y el conocimiento libre de Dios. El conocimiento natural siendo aquel que incluye las verdades necesarias de Dios, incluso las verdades contingentes, las posibilidades más bien. Dios conoce las verdades necesarias. ¿Cuáles son las verdades necesarias? Son aquellas que son verdad en todas las posibilidades, todos los mundos posibles. ¿Cómo es eso? No puede haber un soltero casado en ningún mundo posible, ¿verdad? No puede haber un círculo cuadrado en ningún mundo posible. Son cosas que son así, necesariamente así. De la otra manera, Dios conoce también las posibilidades que pueden acontecer en diferentes circunstancias. En el conocimiento libre, Dios conoce las posibilidades, o más bien Dios conoce lo que va a acontecer en el mundo que Él ha decidido crear. Ya están relacionadas con el mundo que ya ha sido creado, ya no con el posible, sino con el actualizado, el real, ¿sí? Entonces aquí está la postura del conocimiento natural de Dios y el conocimiento libre de Dios, que realmente sí se afirman entre los círculos reformados, no son posturas ajenas a la teología reformada. Sin embargo, también ahí está por ahí la postura de Luis de Molina, ¿verdad? El sacerdote jesuita, que afirma que hay un momento lógico entre el conocimiento natural de Dios y el conocimiento libre de Dios, que se conoce como el conocimiento medio de Dios, que es donde Dios conoce el valor de verdad que tienen las posibilidades que conoció en el conocimiento natural. Sí, o sea, acá están todas las posibilidades y en el medio está la verdad, la verdadera, la que va a ser elegida. Y esa Dios la concibe en sí mismo en base a la libertad que da a sus criaturas de elegir. Es algo complicada y problemática si no la entendías de manera correcta. Solamente aquí es para mencionar la que existe. Realmente no vamos a tomar una postura, yo creo, no hay una postura oficial del podcast, ¿verdad? Entonces aquí pues solamente damos información, ustedes pueden ir a investigar, pueden ir a revisar y ver qué es lo que ustedes mismos concluyen, ¿verdad? Pero el conocimiento de Dios es un tema que ha dado mucho de qué hablar a teólogos y filósofos durante muchos años, ¿okay? Entonces no es también algo que podamos frasear en una sola frase y decir así es y punto y se acabó dogmáticamente, ¿verdad? Tenemos que ponernos a pensar en las implicaciones de lo que hablamos cuando decimos que Dios tiene un conocimiento total de las cosas. Y aquí pues por ejemplo podemos ver el problema del pecado, ¿no? Ajá. El problema del pecado que discutíamos ahorita. Si Dios sabía que el hombre iba a caer y que la caída iba a traer la muerte y el sufrimiento para toda la humanidad, ¿por qué decidió crear al hombre? A Eva, porque fue la mala. Entonces ustedes, si quieren, vamos a platicar de esto. Feministas al ataque. ¿Quieres comentar algo de Story? Okay. Sí, era un tema que estamos tocando ahorita antes de grabar. Casi nos deschongamos, pero nos separó Yerena. Y es que, bueno, el tema era si Dios conocía el pecado, ¿por qué? ¿Por qué? Sí,
¿Por qué qué? Porque decidió crear. Sí, algo que tendremos que tener en cuenta es el tema de, estamos hablando de las voluntades de Dios, o sea, en un tema de una decisión, por así decirlo, de un querer, por así llamarlo, y de un tema de permitir, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del tema de la caída, tendríamos que entender que Dios que no se efectuó de tal manera que Dios haya controlado al hombre para que la mujer en este caso primeramente comiera el fruto y le diera a Adán, y Adán obviamente lo aceptara, ¿verdad? No es toda la culpa de Eva, es decir, la culpa principal es de Adán, porque Adán era cabeza de Eva. Entonces no estamos hablando de tal manera que Dios lo hizo de que los voy a controlar como si fueran marionetas para que hicieran exactamente esto, no, sino que Dios al momento de crear al hombre lo creó, por así llamarlo, libre. O sea, el hombre tiene comúnmente llamado libre albedrío. Entonces el hombre decide, por así decirlo, qué es lo que hace. Dios permite que a través de este libre albedrío el hombre caiga. Entonces Dios no es el autor del mal o el autor del pecado, por así decirlo. Sin embargo, el hecho de que el hombre actúe libremente no quiere decir que esa libertad salga de las manos de Dios, porque al final de cuentas ese tipo de actos, el que Dios permita ese tipo de actos tiene cierto propósito. A lo que estamos hablando ahorita, antes de grabar, estamos hablando de que este propósito principalmente sería el iniciar, por así decirlo, la historia de la redención. El propósito principal o último sería diferente, pero aquí no sé cómo llamarlo. El propósito último sería la salvación de los hombres. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Decíamos que podíamos resolver este dilema con dos preguntas, ¿no? Porque una pregunta es ¿por qué lo permite? Y otra es ¿para qué lo permite? ¿Por qué lo permite? Primeramente porque el hombre ha sido creado con libertad. Si Dios no hubiera puesto en el huerto de Edén un árbol de la ciencia del bien y del mal y no hubiera dado la orden de no comer de él, entonces el hombre realmente no tendría la posibilidad de elegir libremente entre el bien y el mal, solamente tendría la posibilidad de elegir entre el bien. Ajá. Entonces siempre podríamos hablar de que el hombre está determinado eternamente para hacer el bien. Sí, entonces cuando Dios permite que exista la posibilidad de desobedecer, realmente está dándole la libertad al hombre para que el hombre escoja lo que quiere hacer. El hombre está siendo totalmente libre en este escenario. Entonces, ¿por qué Dios lo permite? Porque el hombre es libre, el hombre es creado libre. ¿Para qué lo permite? Para traer salvación. ¿Sí? Aquí empieza, en el momento en que Dios permite el pecado, ahí empieza la historia de la redención, ahí empieza la promesa del Mesías que habría de venir, ¿verdad? Que habría de destruir a la serpiente y a la simiente de la serpiente. Y podemos ver la conclusión o la plenitud de esta profecía en Cristo, en su primera venida y la plenitud cumplida en la segunda venida. Perfecto. ¿Algo que quieres comentar? También mencionando lo que acaba de comentar Hassan, pues Dios él quiso, por su propia voluntad, crear al hombre libre, y como ya comentamos que él sabe todas las cosas reales, las cosas que sucederán y las cosas que podrían suceder, Dios sabía que si creaba al hombre con libertad, pues que iba a caer, ¿no? Sin embargo, él quiso hacerlo así, no quiso hacer el hombre como si fuera un robot, como si lo programara para que solamente hiciera lo que Dios quisiera ya, sino él quiso darle libertad, ¿no? Y como él ya sabía que iba a caer, lo permitió para salvarlo, ¿verdad? A través del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Dios quiso crear al hombre libre, él ya sabía que iba a caer y lo permitió para salvarlo a través del sacrificio de Cristo en la cruz y demostrarle su amor al hombre, ¿verdad? Y salvarlo, hacerlo parte de su familia nuevamente y compartir el amor, el gozo de Dios con él, ¿no? Aquí pregunta Grudem en su libro. Estoy diciendo, estamos en vivo. Es que ay, déjenos dinero Grudem pregunta si Dios conoce todo lo que sucederá en el futuro y la realidad en el grado de libertad que tenemos en nuestras acciones. Si Dios sabe todo lo que sucederá, ¿cómo pueden nuestras decisiones ser libres? ¿Cómo? Si Dios sabe todo lo que sucederá, ¿cómo pueden nuestras decisiones ser libres? No creo que se involucre realmente el hecho de que sepa, por así decirlo, lo que hará el hombre
a la libertad del hombre. O sea, no sé, o sea, mira, principalmente cuando hablamos del hombre y las decisiones del hombre, tenemos que, para empezar a aclarar que estas decisiones después de la caída son decisiones totalmente pecaminosas. No en el sentido de que son pecaminosas en el mayor estado que lo puedan estar, sino que todas en algún sentido llevan esa mancha. Y de acuerdo con Romanos 1, lo que realmente lo que hace Dios con el hombre natural es entregarlo a sus malos deseos. Prácticamente lo deja hacer lo que él quiere, lo deja hacer su voluntad. Pero esto no involucra que Dios deje de ser soberano. Era el tema, ¿verdad? Sí. Esto no involucra que Dios deje de ser soberano, porque el que el hombre haga algo no implica necesariamente que es algo contrario a la voluntad decretiva, en este caso de Dios. O sea, una voluntad que él decreta que vaya a pasar, porque estamos hablando de que hay algo permisivo. En este caso, el entregar los malos deseos es lo permisivo. Prácticamente les deja hacer lo que ellos quieren, justamente porque es para perdición. Y esto no compromete el ser de Dios, porque no implica que se gocen del mal, porque a fin de cuentas va a haber un juicio. Ok, ya me acuerdo. Y no involucra, como quien dice, a lo decretivo del ser divino, porque no afecta ese plan de redención que tiene Dios. Algo así pensé. Muy bien, sí, entiendo. Al final de cuentas, cuando decimos que Dios sabe todas las cosas, eso no quiere decir que Dios determine finalmente o totalmente la voluntad del hombre para que el hombre haga lo que Dios sabe que va a hacer. Ajá, sí, porque un ejemplo, aquí al final de cuentas, o sea, poniendo las dos ideas en el ejemplo que puse de Romanos 1, al final de cuentas Dios es el que decide entregarlo a sus deseos, y los hombres en base a sus deseos hacen su propia voluntad. Podríamos hablar de la situación de Faraón, por ejemplo. Ajá. Ya la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Sin embargo, si nosotros vamos a la revelación completa, la Biblia nos explica, el apóstol Pablo en Romanos 1, que Dios los entrega a sus pasiones. Esto es lo que pasa con Faraón. Dios está reteniendo la maldad del hombre en todo momento, porque el hombre no es ni siquiera todo lo malo que podría hacer. Entonces, en este momento de Faraón, Dios decide retirar su mano de la maldad de Faraón, y la maldad de Faraón sigue su camino, su propio flujo, ¿verdad? No lo endereza, no lo endereza. No lo endurece en una manera activa, sino, o sea, pasiva. Así como, ¿cómo? Pasiva, es una manera pasiva. Es una manera pasiva en la cual prácticamente retira su gracia que hay sobre toda la humanidad, para no dejarlos caer, por así decirlo, o mostrar su caída totalmente. Entonces, Dios prácticamente retira esa gracia, y es la manera en cómo endurece el corazón de Faraón. No es de que él activamente lo haga, que ok, te voy a hacer más malo y más terco, porque prácticamente fue como solo terquedad, sino que simplemente retira su gracia. Lo que te digo, aún así, en lo que vemos en el ejemplo de Romanos 1, vemos las dos maneras. Dios siendo soberano, porque Él es el que decide entregarnos a sus deseos, y el hombre siendo libre, siguiendo sus deseos. Así es. Precisamente, entonces aquí vamos viendo ya que sí tiene una solución, ¿no? Que no es un problema realmente la omnisciencia de Dios, el todo conocimiento de Dios con la libertad humana, ¿verdad? Dios siendo Dios conoce, sabe lo que van a hacer sus criaturas, y decide permitirlo en ciertos aspectos. Dios también Dios también interviene en la historia humana. Tampoco es como que, pues sí, hagan lo que quieran y háganse bolas ustedes, su rollo. Dios también interviene de manera activa en la historia humana, en la historia del hombre. Lo vemos a lo largo de la historia bíblica, lo vemos a lo largo de nuestra vida también. Y también vemos que Dios no está tampoco a expensas o sujeto a la voluntad del hombre, ¿verdad? Sí, sino que hablamos de un Dios que trasciende a la voluntad humana en una soberanía total, ¿verdad? Ya pasando entonces, pues no sé qué más quieran comentar, si quieren comentar lo de lapsus o no. Ok, sí, pero ahorita antes de eso, porque estamos hablando en cuestión de que el hombre es libre en voluntad. Ajá. Aunque no es el tema, me gustaría aclararlo para que no se dé una mala impresión. Un ejemplo, cuando hablamos de Adán, afirmamos que era, por así decirlo, completamente libre, que podía elegir entre el hacer el bien, por así decirlo, de hacer lo que a Dios le agrada, o el rebelarse contra él, el hacer el mal, que era a través de hacer aquello único que se le prohibió, que era tomar del fruto, comer del fruto, X, tomar el fruto, comer X. No era una manzana, pero bueno, X.
Pero después de la caída, estamos de acuerdo en que esa libertad que tiene el hombre queda limitada, ¿verdad? Ajá, así es. Porque cuando hablamos de que Dios lo entrega a sus malos deseos, prácticamente es que Dios lo deja hacer su voluntad. Y esa voluntad no estamos hablando de que, bueno, es una voluntad absoluta como la que tenía Adán, en la cual puede elegir lo que es bueno y lo que es malo. Sino que después de la caída, que se sufre podríamos llamarla una muerte espiritual, la libertad del hombre queda, aunque sigue siendo libertad, queda limitada a hacer lo malo. Por eso mencionamos que todo acto del hombre, a fin de cuentas, es pecaminoso en alguna manera, porque esa libertad quedó delimitada a la maldad después de la caída. Sí, solamente podemos hacer lo bueno cuando ha ocurrido una regeneración previa. Exactamente, es justamente lo que hace la regeneración, de que te quita, por así decirlo, las cadenas del pecado, te hace libre del pecado, y por lo cual puedes hacer lo bueno y lo agradable delante de los ojos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Desde que el hombre pecó, el pecado entró a la humanidad, ¿verdad? El Nuevo Testamento también nos dice sobre esto, que por un hombre entró la maldad a la humanidad, entró el pecado, y por eso también era necesario el sacrificio y la resurrección de Cristo, para que por medio de la fe en Cristo, aquellos que creen en Él sean justificados, y pues ellos mismos también son regenerados, ¿verdad? En el momento de la regeneración ya dejan de ser esclavos del pecado para poder ahora sí hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Ya no nada más estar limitados a hacer lo que libremente ellos quieran para pecar. Digo, nada más para aclarar ese punto, que no se vaya a malentender o a tomar como una libre postura. Por lo menos los tres que estamos aquí estamos de acuerdo con eso. Estoy casi seguro que todo el resto del equipo, pero no lo sé. Ok, ahora sí, ¿qué otro tema querías tocar? ¿Comentaste? Sobre el lapsus, sobre la caída. El lapsarianismo. Ok. Si quieren tocarlo aquí, o si va a haber otro programa donde lo toquen ustedes, pues lo dejamos. Podemos entrar y ya después encontramos, porque por lo menos de los que consideramos o contemplamos esas posturas, yo tengo entendido que todos estamos sobre el infra. Ya después que encontremos a alguien sobre el supra, podemos hacer un pequeño debate. Okay. Pero pues si quieres, da introducción para hablar del tema. Bueno, el infralapsarianismo y el supralapsarianismo son dos posturas que explican el orden lógico de los decretos divinos. Cuando nosotros decimos antes y después aquí, no hablamos de algo cronológico, sino de algo lógico. Sí, lógicamente anterior, lógicamente posterior o después. Todo se basa en parte en la caída, ¿no? El lapsus, eso es lo que se conoce como lapsus. La caída, que uno dicen, bueno, hay una postura que explica que Dios lógicamente decidió primero condenar a unos y salvar a otros. Después después viene el decreto de la creación, y después pues ya vienen los demás decretos. Básicamente son estos dos: cuándo ocurre la salvación y cuándo ocurre la caída. En cambio, en el otro, en la posición infralapsariana, se dice que Dios no ordenó la caída como el supralapsarianismo, sino Dios permitió la caída, y después del orden del decreto de la caída viene el decreto de la salvación. Dios decide salvar a algunos activamente y dejar en su propio pecado a los otros pasivamente, para que el hombre voluntariamente pues siga el flujo de sus propias decisiones, que al final de cuentas conllevan la muerte eterna, ¿verdad? Entonces en uno vemos una función activa de Dios, donde Dios condena activamente a unos al infierno y Dios salva activamente a otros, y en el otro vemos una historia donde Dios permite que el hombre libremente elija lo que el hombre quiere. Después Dios soberana y activamente salva a algunos toma a algunos para salvación, y deja a los demás en su pecado para que concluyan en una muerte eterna. Vale, ¿quieres comentar algo? Palabras más simples, ¿verdad? Digamos que pues en el supralapsarianismo, Dios antes antes de pensar crear todo lo que existe, él ya estaba pensando en que los seres humanos que iban a crear, alguno ya estaba eligiendo a quiénes salvar y a quiénes condenar, ¿no? Efectivamente es el supralapsarianismo. Exactamente. Y el infra, el lapsarianismo, ahí
en la mente de Dios primero está la creación, luego está, pues Él conoce que el hombre iba a caer, y porque Él conoce que el hombre iba a caer, entonces ya decide salvar a algunos y dejar a otros a su deseo, ¿verdad? A su selección. Bueno. Nada más para prácticamente va a ser repetitivo, pero un ejemplo, ¿por qué me inclino al infra? Se me hace más pegado en cuestión de la justicia y el amor de Dios. Sí, sí. Ya que al momento de decretar primero la caída, prácticamente ve, por así decirlo, a todos los hombres en pecado y justamente merecedores del infierno. Y ya después de esto, Él decide salvar a algunos. Entonces, prácticamente el hecho de quién se salva y quién no vería yo problema con la justicia, ya que todos merecen la condenación y él solamente le brinda esa salvación a algún grupo. Yo creo que, bueno, sí, la diferencia principal en cuándo decide la salvación y cuándo decide la caída. Principalmente el infra, el supra habla de seres humanos, bueno, de personas en un estado, por así decirlo, neutro, o tendrías que decir no merecedores de la condenación, ya que no ha habido pecado. Uh-huh. Y Él activamente decide condenar a unos y salvar a otros. Sin embargo, la otra se me hace más viable por el hecho de que ya ves a todos más contemplando el carácter de Dios, ya que ves a todos en pecado y por misericordia y amor decide salvar a un grupo. Y a los que se condenan no habría injusticia hacia ellos, pues ellos lo merecen por su propia obra y estado pecaminoso. Aparte que en el supralapsarianismo vemos que el decreto de la caída está en función de la elección de Dios. Entonces Dios, como decide condenar a unos al infierno, Dios decreta, ordena que haya pecado en el mundo, por lo cual Dios es el autor del pecado al final de cuentas. Y eso atenta directamente contra el carácter de Dios, contra quien Dios es. Yo creo que eso es raya en la blasfemia. A lo mejor hasta es realmente blasfemia. Blasphemy. Estamos haciendo a Dios, estamos despojando a Dios de su carácter justo, amoroso y santo, y le estamos poniendo atributos de maldad, atributos de pecado dentro de su propia esencia, lo cual es problemático bíblicamente, teológicamente y sí, porque sería como si era, como muchos lo han plasmado, como si Dios jugara con su creación. Me acuerdo viendo una serie que tal vez muchos la siguen viendo, que ya tiene Malcolm el del medio, cuando Dewey es el que como que dice que lo entiende, ¿verdad? Por el hecho de las hormiguitas. No, soldados, no eran soldados. ¿Eran soldados? Sí. Vives, mueres. Sí. No, pero hay otra parte donde a una como que maestra de religión o algo así, no cómo le llamaban, le dice eso, de que como que, ya entiendo, es como con las hormigas, de que decido como que matarlas o no. Y que la base se queda así, ¿verdad? Y es una burla totalmente. Sí. Me pasé días observando las hormigas, tratando de ver cuáles eran buenas y cuáles eran malas, pero todas me parecían iguales. Entonces empecé a matar a todas. Pero igual aplica con la de los soldaditos, cuando forma todo su estado acá bien Corea del Norte. Y vives, mueres y jalza esos en sí. Pero bueno. Vive, muere. Vive, muere. Y encima manda a los soldaditos a atacar a Hal. Pero X, el chiste es de que, bueno, esas dos escenas como que hablarían de esa parte donde activamente decide algo de maldad, o sea, como si estuviera jugando con su creación. Así es. En cambio en la otra, el pecado que entra por la decisión del hombre, y el hombre ya estando caído, él muestra su misericordia para salvarlos. Pero aún así hay gente que opina de esto y no creo considerarlos como herejes. Blasfemo. No, es que mira, bueno, o sea, que yo he escuchado a las personas y me dicen, no, es lógicamente consistente, bíblicamente aprobado, porque Isaías dice que de Dios viene el mal y de Dios vienen las catástrofes y las calamidades. Una cosa es que Dios decida permitir las calamidades, incluso las ordene a través de sus emisarios. O sea, Él siempre se abstiene del mal. Él no puede estar en contacto con el mal porque Dios es santo. Entonces Dios usa tanto a Satanás como a los demonios para llevar a cabo propósitos que al final de cuentas son su voluntad. Calvino habla de ello en la institución. No, Dios
ahí está cuando el rey Acab, hay una corte celestial y en el cielo están todos los ángeles y Dios pregunta, ¿quién irá a engañar a Acab y lo hará caer de sus propias decisiones? Y un espíritu dice que sale adelante y dice, yo me ofrezco, ¿verdad? Que después lo identificamos como Satanás en el Nuevo Testamento. Decimos, bueno, Dios quería que Acab cayera por sus propias decisiones porque fuera engañado por estas. Sin embargo, Dios no activamente ordenó que Acab cayera, sino que Dios mandó a Satanás para esto, ¿verdad? Entonces todo esto es lógicamente consistente. Yo digo, bueno, hay aspectos de la Biblia que nos pueden mostrar que Dios realmente usa el mal para llevar a cabo sus propósitos de bondad, de bien, de amor, de justicia. Y una cosa es eso y otra cosa es afirmar que Dios es el creador del pecado porque Dios quería salvar y condenar. Eso es otra cosa que atenta contra el carácter de quien Dios es. Sí, entonces sí, los supralapsarianos generalmente son muy tercos y muy fundas. No se puede discutir bien con ellos así de, oye, mira, vamos a razonar. No, porque la Biblia dice textualmente me tienes que citar. Pues, cae en un cierto tipo de biblicismo bastante extraño que no tiene mucho sentido con respecto cuando entendemos en la revelación completa quién es Dios. Vale, perdón por mi comentario. Pero bueno, proseguimos. ¿Algún punto más que quieran tocar acerca del conocimiento de Dios? Yo creo que nada más decir la definición de Gruden, que es prácticamente que Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un sentido singular y eterno. Entonces Dios también conoce todo, incluyendo a sí mismo, a su mismo ser. Sí, de hecho Gruden afirma que Dios conoce todo porque se conoce a sí mismo. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, dado que Dios se conoce a sí mismo, Dios conoce todo lo que hay que ver o que conocer. Sí. Pero bueno. Siguiente es la sabiduría. Sí, es la sabiduría. O sea, estamos hablando prácticamente de los atributos intelectuales, por así decirlo. ¿Es correcto decirlo así? El conocimiento de la sabiduría, que la sabiduría, aunque mucha gente lo considera igual que el conocimiento, realmente es prácticamente la aplicación del conocimiento, donde no se queda en un solo acto, en un mero intelecto, por así decirlo, sino que en una teoría, sino que se lleva a la aplicación. Es prácticamente el conocimiento puesto a trabajar, por así decirlo, sobre la voluntad de Dios. ¿Ok? Es prácticamente el conocimiento aplicado, como muchos dicen. Así es. De hecho, mira, la definición de Gruden es: la sabiduría de Dios quiere decir que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Sí, entonces este conocimiento que Dios tiene, Dios lo aplica de manera correcta y de la mejor manera más bien. Cuando hablamos de una persona sabia, pues hablamos de una persona experimentada, hablamos de una persona que ha vivido muchas cosas y por lo tanto conoce la manera correcta o la mejor manera de llevar a cabo las cosas. Bueno, esta aptitud la potenciamos en Dios hacia la perfección y creemos que Dios conoce las mejores metas y la mejor manera de llegar a esa meta. Sí, esa es la sabiduría de Dios en palabras sencillas y hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Incluso es un atributo comunicable de Dios. Nosotros podemos ser sabios y la Biblia nos manda a ser sabios y nos dice cómo ser sabios, ¿no? El apóstol Pablo, Salomón, dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salomón también lo es el apóstol Pablo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor de Dios. Entonces, ¿cómo empezamos a ser sabios? No aprendiendo muchas cosas, no yéndonos a vivir a las montañas, no yéndonos al desierto, no experimentando mucho, sino conociendo a Dios. Lo primero que hay que hacer para ser sabio en la vida es conocer a Dios. A través de Dios es que nosotros podemos ser sabios. Y temer a Dios, ¿verdad? Es otra cosa. Oh, claro. Sí. Nada más, bueno, entonces, es que mencionaste algo, pero que está bien. Nada más para aclarar. Acá está, prácticamente comentaste el cómo la gente concibe a una persona sabia hoy en día, como que alguien experimentado, alguien que prácticamente fogueado, pues. O sea, sí, hizo muchas fallas, se equivocó y por lo tanto sí, ya sabe. Eso lo sabiduría. Sin embargo, ese como que no es el concepto de un hombre sabio, por así decirlo, hablando del cristianismo, sino que, como lo mencionas, el pilar principal es el temor a Dios. Y un ejemplo, Dios pues es sabio infinitamente, pero como estamos hablando de atributos comunicables, ¿cómo consideras tú que el hombre es como adquiere sabiduría principalmente? Ok. Primero que nada, pues
partimos bíblicamente, ¿no? El conocimiento de Dios o el temor de Dios es lo que nos va a llevar hacia la sabiduría, pero aún así, después de esto todavía hay un punto entre el conocer a Dios y el ser sabio, ¿verdad? Hay un abismo aquí en medio que tiene que ser construido en base a la vida según la voluntad de Dios. Cuando vives según la voluntad de Dios, tú adquieres sabiduría. Cuando tú la riegas, pues tú caes, pero te das cuenta de que la voluntad de Dios te iba a llevar por el camino de la sabiduría y poco a poco vas entendiendo un poco más, una mayor comprensión de cuál es el camino sabio, ¿no? Jesús muchas veces en sus parábolas hablaba de un hombre sabio y un hombre necio, ¿no? Y nos pone un ejemplo. El hombre sabio construye su casa sobre una roca y el hombre necio sobre la arena. Yo no sé nada de arquitectura, cero, pero tengo la noción de que si construyes en arena, cuando llega la lluvia se cae y se mueve la arena y se hunde la casa. Cuando está puesta sobre una estructura sólida como una roca, pues la casa permanece estando firme. En este caso Jesús mismo nos indica que Él es la roca sobre la cual la casa está fundamentada, está edificada, es la piedra angular. Y cuando nosotros construimos nuestra vida sobre Jesús, sobre el Evangelio de Cristo, sobre la voluntad de Dios, nosotros vamos a ser este hombre sabio. Si en cambio, si nosotros construimos en base a lo que nosotros creemos, nuestra propia experiencia, nuestros propios pensamientos y opiniones, entonces vamos a ser como este hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Pero entonces la sabiduría del hombre, la sabiduría verdadera, porque al final de cuentas, aunque hablamos de que la sabiduría cristiana y la sabiduría normal, por así decirlo, sí, normal en el sentido de que es la humana, por así decirlo, hay una diferencia. La verdad, la sabiduría es la sabiduría expresada en la Escritura. Es la que adquirimos a través de prácticamente obedecer el mandato bíblico, por así decirlo. O sea, de hacer lo que Dios nos lo marca, como nos lo marca. No es algo que se adquiera a través de experiencias, sino principalmente pidiéndoselo a Dios, como lo dice Timoteo. Sí, si alguno tiene Santiago, si si alguno Santiago, tiene falta de sabiduría, pídeselo a Dios, quien da a todos abundantemente. Ajá. Y sin reproche. Así es. Perfecto. ¿Cómo somos sabios? Pídanle a Dios sabiduría. Ajá. También para vivir la vida, una vida que agrada a Dios, ¿verdad? Pero obviamente viene de la lectura y la obediencia. Es el medio común en cómo el cristiano adquiere sabiduría, o sea, adquiriendo el conocimiento de cómo es Dios y qué es lo que quiere Dios y procurándolo llevar a la práctica. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así es. Muy bien. Perfecto. Pues sí, realmente la sabiduría de Dios es este conocimiento de Dios aplicado, este conocimiento total de Dios aplicado, donde Dios sabe lo mejor y busca la mejor manera de llevarlo a cabo. Nosotros tenemos ese atributo, es comunicable, se comunica hacia nosotros podemos imitarlo o lo tenemos en nosotros y nosotros podemos ser sabios a través de el conocimiento de Dios, el temor de Dios, la petición de sabiduría de parte de Dios y es nuestra meta, ¿no? Bueno, el escritor de Proverbios sugiere a aquel que está leyendo que sobre todas las cosas adquiera inteligencia y sabiduría. Entonces, adquirir inteligencia y sabiduría no se trata de saber muchas cosas, no se trata de saber cómo ganar en el ajedrez, no se trata o sea, la mejor manera de mover las piezas, ¿verdad? No, se trata de toda nuestra vida dirigirla en base a la voluntad de Dios y en base a el carácter de Dios que ha sido revelado a nosotros en la Escritura. De esta manera nosotros podríamos decir, estamos viviendo de una manera sabia, aun cuando yo creo que no muchas personas serían capaces de decir eso. No, o sea, yo soy una persona sabia, ya implicaría mucho orgullo, ¿no? Muy poca humildad. Sería al final de cuentas el resultado de nuestra vida, ¿no? La ganancia de vivir una vida sabia sería el resultado mismo de nuestras propias decisiones, ya según la voluntad de Dios, que siempre hay bendición en aquel que obedece la palabra de Dios, ¿no? También hay que aclarar que aunque este atributo de Dios, su sabiduría, es comunicable, ya que pues nos dice su palabra, como dijimos, que podemos pedir sabiduría a Dios y Él nos dará. Y también podemos adquirir sabiduría a través de la palabra de la oración. No es enteramente comunicable y va a haber veces en que nosotros no entendamos, aunque le pedimos sabiduría a Dios, no entendamos por qué Dios hace algo, ¿verdad? Alguna situación tal vez difícil. Entonces, de igual manera, si somos sus hijos, si somos hijos de Dios, sabemos que Él es infinitamente sabio, podemos pedirle en esos momentos en
y que Él no nos quiera decir enteramente por qué hace algo, podemos pedirle que nos dé fortaleza, que nos dé que nos crezca la fe y la confianza en Él, sabiendo como hijos de Dios que Él, como dijimos ahorita, siempre produce los mejores resultados en los mejores medios posibles, ¿verdad? También nos dice la Biblia que para sus hijos todas las cosas que nos suceden, parafraseando, ¿verdad? Son para bien, ¿verdad? Entonces, si tenemos esta confianza en Dios, en que Él siempre hace lo correcto, bajo los mejores medios posibles, podemos, y si sabemos que está a nuestro cuidado, entonces podemos tener esa confianza de que, aunque pasemos momentos difíciles o que no entendamos, podemos seguir confiando en Dios. Sí, y es que sí, yo creo que es de los puntos más importantes cuando hablamos de la práctica que podríamos realizar, porque obviamente cuando hablamos de los atributos comunicables quiere decir que nosotros también lo podemos emplear en nuestras vidas, aunque no a la misma medida, pero cuando hablamos ya como que, bueno, en nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que ese es un tema más importante que el hecho de que nosotros podemos adquirir sabiduría. Claro, podemos adquirir sabiduría, podemos saber cómo se deben de hacer las cosas, obviamente viendo cuál es la voluntad de Dios al respecto, a través de su palabra, que son las Sagradas Escrituras. Pero yo creo que lo más importante, o lo que pasa más con el cristiano, o lo que le afecta más, es el aprender a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque hay veces que es fácil, como quien dice, el confiar en Dios cuando te está yendo bien. Cuando tienes, no sé, que estás teniendo un buen trabajo, o estás teniendo una buena comunicación con tu iglesia, con tu esposa o novia, o si estás soltero, con la almohada, no sé. Que te está yendo bien en todo sentido. Soltero, pues sería nada más que les está yendo bien a los que quieren ser solteros, ¿verdad? Porque los que no quieren ser solteros, pues no. Si no, ponte ahora. Te creas. Pero cuando pasan momentos difíciles, o sea, no sé, cuando hay una pérdida de algún ser querido, cuando pierdes el trabajo, que un ejemplo ahorita con lo que México y el mundo entero está viviendo por cuestión del COVID, es algo que pasó en gran cantidad. O sea, mucha gente perdió el empleo, o gente que no lo perdió, se le disminuyeron los sueldos. O sea, y es a veces donde la gente batalla en sí en confiar en Dios. Pero es lo que tiene que ser el cristiano en sí. O sea, si afirmamos que Dios es sabio y que, como lo dice Gruden, Él hace lo mejor posible, de la mejor manera posible, parafraseándolo, tendríamos que entender que esto no es algo que se le salió de las manos de Dios, y que, como lo dijo Lewis, citando la Escritura, todo lo que pasa, incluyendo esto, obra para el bien de sus hijos. O sea, obra para el bien de todos aquellos cristianos. Entonces, ¿perdón? Sí, precisamente es que también se tiene la impresión, ¿no?, de que si tú eres cristiano y obedeces la Biblia al pie de la letra, pues ya la armaste, nunca vas a tener ninguna duda, ningún sufrimiento, y precisamente seguimos siendo humanos completamente, y es de humanos dudar, y es parte de la fe dudar, y es parte de la vida sentirte perdido y en crisis alguna vez, después de muchas o pocas situaciones. Y es el punto es el momento de confiar en Dios, ¿no? A pesar de lo difícil que se pueda ver el panorama. Hay dos canciones que me gustan mucho de Santiago Benavides, que se llama Santiago Benavides, es un hippie ahí, está chido. Santiago Benavides está medio hippioso, pero está chido. Que hay dos canciones, de hecho están juntas en el disco, una viene después de otra, son tres, pero si ustedes escuchan dos, está bien, se dan por bien servidos. Se llama No sé qué hacer, la primera, y la segunda se llama Confía en mí, y está una después de la otra, ¿no? Es básicamente Santiago diciendo: me siento perdido en este momento, o sea, siento que si camino por el mar me voy a hundir, siento, no sé qué hacer, no tengo ni idea de qué hacer, estoy perdido, creo que mejor me regreso, no sé. Y la siguiente canción es la respuesta de Dios de eso, es confía en mí, yo estoy en control, yo tengo cuidado de ti, etcétera, ¿verdad? Entonces está muy, muy padre, son bíblicas las canciones, no están sacadas de la manga, no son mistiquitas aquí, pues es parte de la vida del cristiano, ¿no? A veces sentirte perdido, y es parte de la esencia de Dios, es ser un Dios confiable y un Dios veraz que siempre está dispuesto a socorrernos y ayudarnos cuando hay momentos de tribulación. Me imaginé así como que Santiago diciendo: nos puse ahí por casualidad, luego escuché así, ¿así? Sí, esa fue mi intención. No quería hacer ese comentario.
No, decía que al fin de cuentas el propósito de por qué Dios hace o permite que nos suceda algo es para llevarnos a una mayor conformidad a la imagen de Cristo, ¿verdad? Y a glorificarlo y a conocerlo y a amarlo más, ¿verdad? Sí, y es que en sí ese es el beneficio principal que puede tener el cristiano, o sea, no las riquezas, no la salud, no cualquier cosa que pertenezca a este mundo, sino lo que viene después de él, porque esa va a ser nuestra morada eterna. O sea, todo aquello que sea, como quien dice, espiritual, es de mucha mayor ganancia que aquello que sea terrenal. Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un mayor peso de gloria. Exactamente. Entonces, obviamente que lo que Dios produce, cuando Dios habla de que todo obra en favor a los que le temen, a sus hijos, no está hablando en que, eso quiere decir que nunca me va a ir mal, eso quiere decir que voy a tener riquezas, eso quiere decir que voy a tener autos, yates, casas. No. Sí, cuando habla de que todo lo que sucede obra para esto, no está hablando que lo que sucede sea bueno, sino que lo que va a producir es bueno, lo que acabas de mencionar. Y esa, siendo nuestra mayor riqueza, lo que va a ser en el periodo eterno, son justamente eso lo que produce las tribulaciones, o incluso los momentos buenos y malos, lo que producen son ganancias para la eternidad. Así, mucha gente se puede preguntar, bueno, ¿cómo sería malo que yo ahorita me sienta, por así decirlo, mal, o que no sepa qué hacer, que esté pasando un momento difícil por cuestión de pecado? Bueno, porque tendrías que confiar que si eres hijo de Dios, en algún momento ese pecado tendría que darte alguna enseñanza, o sea, porque Dios obviamente te va a confrontar con eso, y al final de cuentas cualquier pecado que en algún momento sea confrontado y que vayas a superar, te va a dar una mayor madurez espiritual y un mejor conocimiento de cómo es Dios y de su fidelidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así es, precisamente. Perfecto. Muy bien. Comentario final también, si nosotros entre más conocemos a Dios, ¿verdad? Más vamos a crecer, como habían comentado, en fidelidad, en amor hacia Él, y también por consecuencia vamos a afectar de igual manera positivamente a las personas que nos rodean. También es muy importante saberlo, y de una manera positiva en cuanto a que podemos ser de buena influencia para esas personas. ¿Quieres hablar rápidamente de la veracidad de Dios? Bueno, ¿qué tiempo llevamos? Ya lo he tomado, pero igual hablamos. ¿Mande? 1 hora, dice. Llevamos 1 hora. ¡Wow! Todo bien. Ok, bueno, vamos a hablar rápidamente de lo que es la veracidad. En sí, prácticamente, el tema de la veracidad la tenemos como que implícita en todo lo que estamos hablando, porque no... Estamos confiando en que lo que Dios dice, bueno, principalmente lo que conoce y lo que nos enseña acerca de su conocimiento es veraz. Quiere decir que no tiene ningún error, por así decirlo, que su palabra es pura y es santa, que es verdadera y no puede, ahora sí que lo contrario de veracidad, que sería como que el errar o el fallar. O sea, pero tío, es algo que en sí está implícito en todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Así es. Ahora no sé si quieres dar algún respaldo de la veracidad de Dios. Permítame, mira, aquí la definición nada más para que la escuchen. La veracidad de Dios quiere decir que Él es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y la norma suprema de la verdad. Esto está muy ligado con la confiabilidad que hay en Dios, ¿no? Si Dios es veraz a su palabra, eso quiere decir que yo puedo confiar en Dios porque Dios jamás me va a mentir, Dios jamás me va a defraudar. En cambio, las personas mutables, las personas que a veces están de buenas y nos prometen el cielo, mar y la tierra y las estrellas, pues sí van a fallar y van a equivocarse y van a caer. Entonces no podemos poner toda nuestra confianza en una persona, porque esa persona tarde o temprano, aunque no sea la intención inicial, nos va a terminar defraudando. ¿Por qué? Porque es una persona imperfecta. En cambio, Dios, que es perfecto y completamente veraz, es un Dios completamente confiable, ¿no? Y esto nos recuerda que si Dios prometió algo, Dios lo va a cumplir. Y nosotros podemos descansar por completo en su veracidad, podemos descansar por completo en la confianza que hay en sus palabras. Y esto está muy ligado con su inmutabilidad, ¿no? Si Dios, dado que Dios no cambia, Dios no puede dejar de ser veraz en algún momento, ¿verdad? E incluso, bueno, como respaldo de la veracidad siempre se toma los ejemplos de los avisos previos, por así decirlo, de las profecías, pues, tomando lo más grande para no meternos en tantos ejemplos, el sacrificio de Cristo, o sea, o la vida completa de Cristo, todo eso se ve desde antes. Y eso
involucra tanto el conocimiento de Dios como la veracidad. ¿Por qué? Porque lo que Dios dijo que iba a pasar, sucedió. Eso quiere decir que era verdad. Y número 2, que el conocimiento de Dios no falló. Porque se nos avisó todo, bueno, tal vez no todo, ¿verdad? No se nos dijo si iba a caer a los 5 años. Pero, o sea, los eventos importantes de la vida de Cristo, o sea, desde dónde iban a ser, de qué, bueno, tal vez... Iban a ser una virgen. Sí, en el sentido de quién, en el sentido que iban a ser de una virgen, ¿verdad? No se nos dijo exactamente de María van a ser, pero se nos avisó de que iban a ser de una virgen, la región en la que iban a ser, el cómo, que iba a ser señales, por así decirlo, el cómo iba a morir y que iba a resucitar, y que iba a resucitar, o sea, y aspectos muy específicos que aunque no muchos no lo toman como profecías, pero realmente tuve la similitud, tanto un ejemplo del Salmo 22 o de Isaías 53, que son los principales, cosas muy específicas en cómo iba a callar entre sus trasquiladores, lo mencionan. O sea, inclusive la sed que iba a aparecer en la cruz, cosas muy, muy específicas se mencionan en su vida. Entonces eso afirma tanto la veracidad, pues lo que Dios dijo, eso fue verdad, eso pasó, y de su conocimiento, el cómo él conocía lo que iba a ser en el futuro. Entonces, digo, el ejemplo más grande es la Cristo. Profecía de Cristo, sí, el cumplimiento de la profecía de Cristo. Incluso la veracidad de Cristo la podemos ver en que Él mismo dijo, destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Él estaba hablando, después dice Juan, del templo de su cuerpo, donde Jesús mismo profetiza que después de 3 días va a resucitar de entre los muertos, y siendo Dios, Él es completamente veraz a su palabra. Sí, y es que cuando hablamos de los atributos de Dios, ya sean comunicables o incomunicables, estamos hablando de que estos atributos no incluyen, o sea, no son exclusivos solamente del Padre, porque mucha gente cuando habla de Dios siempre pone en su mente al Padre. Sin embargo, estos atributos los comparten las 3 personas de la divinidad, o sea, de la Trinidad, lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todos en la misma medida. No es que el Padre sea más veraz y que el Espíritu Santo sea más sabio, por así decirlo, no, sino que los 3 son iguales en poder, en divinidad, en poder, gloria. Okay. Sí, y la otra parte de lo que dice Brudem es que tiene que ver con que las palabras de Dios son verdad y que son la norma de la verdad. Y esto nos hace pensar en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Si Dios es veraz, todo lo que habla Dios es la norma de aquello que es verdadero, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver en la Biblia la norma o la regla de práctica y la regla de fe, en cuanto que Dios, siendo verdadero, revela a través de hombres divinamente inspirados su palabra para su iglesia. Entonces de aquí podemos nosotros confiar en que lo que la Biblia nos dice es completamente verdadero, que es completamente confiable, y que hay una promesa, ¿no? De que Cristo viene otra vez, y nosotros confiamos y descansamos en esa promesa de que no es toda esta vida, de que aquí no se termina el juego, de que no son 70 años, 80 años y pues ya, si la libraste pues chido, si no pues ni modo, si no disfrutaste pues ni modo, sino que estamos viviendo para la eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo prometió que vendría otra vez, y aquí estamos su iglesia esperando. Perfecto. ¿Y vas a comentar algo? También hay que comentar sobre la veracidad, cómo es comunicable a nosotros, y es que pues nosotros tratamos de tener un verdadero conocimiento de Dios y de su mundo. Cuando empezamos a tener pensamientos verdaderos sobre Dios, aprendemos de la Biblia y permitimos que esta nos guíe nuestra observación e interpretación del mundo. Entonces estamos pensando los pensamientos de Dios, estamos pensando como Dios piensa, y bueno, con el crecimiento del conocimiento es parte del proceso para llegar a ser más semejantes a Dios. Dios lo sabe todo. También tenemos que vestirnos de la nueva naturaleza, la cual se va renovando el conocimiento de la imagen del Creador, como dice Colosenses 3:10. Y en cuestión de también cómo podríamos aplicar la veracidad de Dios, es que vivimos en una sociedad en donde muchas veces no importan, a las personas no les importa mucho a veces si lo que dices es cierto o no, pero nosotros como hijos de Dios debemos de asegurarnos de que nuestras palabras siempre sean ciertas, siempre ser veraces. Debemos de imitar la veracidad de Dios. También nuestra reacción emocional hacia la verdad y hacia la mentira, debemos aborrecer la mentira, ¿verdad? Y amar la verdad. O sea, cuando se hizo una mentira debemos aborrecerla completamente.
debemos ir en contra de la mentira y siempre apuntar hacia la verdad. En esas cuestiones podemos aplicar la veracidad de Dios como atributo comunicable hacia nosotros. Entonces, nosotros somos. me caigo tú. Nosotros somos veraces en el sentido en lo que nos apegamos a lo que Dios ha dicho, o sea, en cuestión de nuestras creencias y nuestra práctica. Ahora, para eso también está en tema que no lo vamos a tocar ahorita, pero el cómo sabemos que lo que nosotros entendemos de la Escritura es la verdadera, por decirlo, intención que Dios puso en esas palabras. Ya estamos hablando en cuestión de hermenéutica y exégesis, lo que tú quieras, que ya en un futuro vamos a estar haciendo unas cápsulas respecto a esto, pero nada más quería comentar, ya en un futuro ahí van a estar viendo esos temas en cápsulas de 2 minutos para que vean, por así decirlo, el método que utilizamos. Pero bueno, entonces yo creo que por cuestión de tiempo igual hasta aquí lo dejamos. Ya lo mismo que en todos los videos, si tienes alguna duda, algún comentario, con toda confianza nos lo puedes poner en las redes sociales o inclusive escribirnos un correo, siempre y cuando sea con amor, ¿verdad? Si es un comentario de mala onda, pues nada, quédatelo, o sea, no lo ocupamos. Guárdatelo. X. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado. También te agradecemos, Asa, por habernos acompañado en este podcast. Es realmente la bendición que estés aquí con nosotros. Te queremos, Asa. Crossover. ¿Qué es crossover? No, se juntan dos. Ah, como cuando las tortugas, las tortugas ninja, los Power Rangers. Ah, sí, exactamente. Yo soy el Power Ranger, tú no tortugas. Tu cuerpo dice otra cosa. Nos vemos, hasta la próxima. Bendiciones. Bye. Tu cuerpo dice otra cosa.